La humanidad se va para la abismo. Las treguas se acabaron. Entonces, ¿qué viene? El comportamiento que tiene que tener esta persona para que la ley lo ayude. Si no tiene un comportamiento ahí, entonces la ley lo juzga y se va para la abismo. Sea quien sea. Bienvenidos a la Cuarta Cámara. En este video voy a hablarles del venerable maestro Lakshmi, el sucesor más importante, falso y bizarro y mentiroso del mundo gnóstico. Lakshmi era pedante, avaro, irascible, tuvo varias camionetas, le gustaban las joyas, los diamantes, los lujos, las mujeres, las camisas coloridas y ser el centro de atención. Pero, ¿de dónde sale Lakshmi? Supuestamente es un misionero internacional egresado del Sumo Supremo Santuario de Colombia. Puede ser, pero no fue discípulo directo de Samael, ya que él se formó cuando Samael estaba en México. Bustos nació en 1936 en Colombia. En el año 1969 se consagra en la segunda cámara de la SSS. Según él, en el año 1973, o sea, a los 4 años de estar en segunda cámara, Samael lo nombra abad del monasterio Lumen de Lumine, pero no hay ningún documento que respalde esto. Cuando Samael estaba con vida, Bustos era monseñor de la Iglesia de Venezuela, bajo la tutela de Cuichines, quien fue mano derecha de Samael. Al fallecer Samael comienzan las subdivisiones en el movimiento gnóstico. En ese entonces Cuichines queda como patriarca de la Iglesia gnóstica y Bustos sigue estando bajo su mando hasta 1986, es decir, un total de 9 años. En la historia de la gnosis del linaje gnóstico dice: 20 de mayo de 1986 se produce otra traición al patriarcado mediante la modificación del acta constitutiva de la IUCU de Venezuela, que posteriormente declara su autonomía y rechaza todo contacto con el patriarcado gnóstico, comunicado y firmado por Carlos Mora Contreras, quien fue redactor de dicha carta, Ramiro Zambrano, Walter Márquez, Elícer López, Rodolfo Rincón Vázquez y Teófilo Bustos. De esta manera se produjo otra división. Allí se perdió otro monasterio, el Lumen de Lumen. Como ven, la historia es diferente. Es Bustos y compañía quienes deciden irse de la iglesia gnóstica de Cuichines para dirigir su propia iglesia. O sea, quien una vez juró lealtad, se va para dirigir su propia gnosis. Y busca refugio en el señor Efraín Villegas, alias Venerable Maestro de Soto, otro exgnóstico rebelde que le da la espalda a Samael y a Cuichines, pero le da a Bustos el preciado tesoro, la túnica blanca, y el nombre rimbombante de la diosa de la fortuna Lakshmi, pero con la H cambiada de lugar, Lakshmi, allá por el año 1986. Lo más curioso es que De Soto fue expulsado de la gnosis 2 años antes, en 1984, o sea, un exgnóstico nombrando a maestros. Habiendo conseguido lo que quería, el título y la túnica, se aparta de Soto para armar una sociedad venezolana, quienes lo aceptan y sostienen hasta que sus locuras provocan discrepancias. Qué poca muerte psicológica la de Teófilo Bustos. La carta de Lakshmi. En el año 1994, a 17 años después del fallecimiento de Samael y casualmente justo cuando fallece Cuichines, aparece una carta escrita a puño y letra, la cual no tiene el estilo de redacción de Samael, pero sí de Teófilo Bustos, o sea Lakshmi, donde supuestamente Samael lo nombra heredero de la gnosis. Pero Samael jamás lo destacó a Bustos, ni siquiera lo nombra en alguna conferencia o libro. Recordemos que Samael fue muy claro cuando dijo que no hay ni 2 ni 3 patriarcas y que solo está el quinto de los 7. Que se sepa que no hay 2 ni 3 patriarcas en el mundo de la iglesia gnóstica. Solamente está el quinto de los 7, del cual yo soy únicamente un instrumento. Volviendo a la carta, probablemente el pueblo gnóstico no la haya leído, pero hay 3 puntos que llaman mucho la atención. Primer punto, dice que vendrá un restaurador de la gnosis. Segundo punto, advierte que el restaurador quizás deba cambiar de vaso hermético. Tercer punto, que apoyen a la iglesia con el diezmo. Primero, restaurar la gnosis. Es cierto que Ravolú hizo destrozos. Recordemos que eliminó la liturgia de segunda cámara y casi todos los libros de Samael.
Pero Lakshmi también hizo destrozos, ha modificado la segunda cámara, ha agregado una cantidad de rituales nuevos, ha puesto sus propios libros agregando más niveles esotéricos, desplazando así la doctrina de Samael para implementar su propia doctrina, por lo cual ya no es una restauración, sino una modificación. Segundo punto, cambio de vaso hermético. Lakshmi tuvo al menos 3 mujeres, Judith Gasca, quien dijo que era una maestra de misterios menores y una ex esposa de vidas pasadas, Sandra Ibarra, a la cual le dio un cordón dorado y dijo que su ser interno era una deva de la naturaleza, todo incomprobable como siempre, y Gladys, venerable maestra Luz Alba, su esposa. A ellas 3 las llamó como sus 3 Marías de su proceso iniciático. Supuestas verdades que el pueblo jamás deberían cuestionar ni poner en tela de juicio. También tuvo una primera esposa con quien tuvo hijos. Tercer punto, el diezmo. Es el punto más importante de toda la carta. Deja claro que todos los fieles discípulos deben ayudar y pagar el diezmo a la iglesia, contradiciéndose claramente con Samael. La Igle Empresa. Aquí comienza la gran empresa latinoamericana, lo cual lo lleva por toda Sudamérica y Centroamérica, creando una gran institución llamada Iglesia y proclamándose restaurador de la iglesia de Samael, uno de tantos. En muchos países como Argentina ha tenido gran éxito debido a la manipulación de directivos de descendencia árabe, hábiles para el comercio de telas y almas. No obstante, llovieron en este y otros países las denuncias por estafa económica y moral, así como también el abuso a mujeres y niños, lamentablemente. Suma adeptos y crea lo que él llama la columna vertebral del mundo o el Tíbet esotérico de la cordillera de los Andes, creando templos, muchos de ellos fuera de la cordillera, como es el caso de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, casi todos. Suma a las filas gnósticas personal muy poco preparado, en apenas un curso de 3 meses, y engrosa las filas creando instructores multiplicadores de su falso discurso, contradictorio e incoherente, cada día más alejado de las mentiras que ya venían de Samael. ¿Qué cambios hizo Lakshmi en la gnosis? Toda la primera cámara es doctrina samaliana. Cualquier estudiante samaliano no notaría la diferencia, pero luego de jurar lealtad en el ritual de iniciación, estudias una gnosis totalmente distinta, la lakshmisiana. ¿Y qué otros cambios hay? Ha reducido el tiempo de la primera cámara a unos pocos meses, a diferencia que en la escuela de Samael dura casi 2 años. Ha desplazado los libros de Samael con sus propios libros, y ha definido muchas actividades nuevas. Saludo al alba todos los domingos a las 5 a.m., trabajos de la runa Torn todos los martes y jueves, la plegaria al Cristo los días 19 de cada mes, la cadena con la Divina Madre todos los miércoles, la cadena con los logos el 52avo de cada día del año, la cadena con los maestros de la muralla guardiana al inicio de cada cámara pública, se agrega la misa del 21 de marzo, el compromiso con la cruz en Semana Santa, el recitado de salmos, las lecturas de la plegaria del caminante, el ritual de cumpleaños. La tercera cámara es obligatoria para casi todos. El 14º, el ritual de Practimocha, se realiza el 14 de cada mes. Es el ritual donde cada miembro se autohumilla, confesando frente a todos sus propios pecados. Se agrega una misa gnóstica el 2 de febrero, celebrando que Bustos encarnó su átomo crístico. El ritual de medicina de los domingos, donde uno de los maestros de la medicina es Lakshmi, y también por diversos motivos se realizan oraciones al divino Lakshmi. Aparentemente son actividades muy intensas y muy importantes para el despertar de la conciencia, sin olvidar el factor sacrificio, limpieza del templo, planchado de túnicas, preparación del pan y otros ajustes. Respecto a los sacerdotes, Lakshmi creaba cargos intermedios, diferenciados con vestiduras o accesorios. Los obispos debían comprarse un anillo de oro con onix negro y utilizarlo toda su vida. También había cambios interminables de procedimientos en el lumicial cada pocos meses. Por ejemplo, que se sube la espada, que se baja la espada, que se vuelve a subir, que se canta el himno, que no se canta, que la túnica celeste, luego azul Francia, luego azul marino, y así hasta marear a todos. ¿De qué hablaba Lakshmi? Lakshmi era muy evangelista. En sus discursos sacaba el esoterismo y ponía toda clase de vaguedades e incoherencias. Realizaba dibujitos en el pizarrón,
Hablaba de sus vidas pasadas, decía haber sido Judas Iscariote, Sócrates, Moisés, San Bartolomé de las Casas, Antonio José de Sucre, decía ser un discípulo de Hermes Trismegistro y decía haber vivido en la antigua China. Contaba historias de la época de Jesús, relacionaba la Biblia con su propia vida e historias inventadas de sus vidas pasadas. Decía conocer otras galaxias, decía tener encuentros con los venusinos, decía tener encuentros en el astral, afirmaba que su doctrina tenía la solución a todos los problemas de la humanidad, solía asustar con noticias falsas, por ejemplo hablaba de un SIDA que mata en 24 horas, hablaba de una isla donde vivirían los gnósticos cuando llegara el fin del mundo, los cuales serían salvados por extraterrestres en el momento del colapso. En esa isla habría animales extintos y gnósticos ya difuntos viviendo. Decía tener poderes de sanación, pero jamás se vio a nadie curado por él, jamás hubo testimonio de ello, y fallece en silla de ruedas, con diabetes avanzada. Para eso no fue inteligente. Para el dinero sí. Prohibía a los hombres dejarse la barba, sin embargo él sí la utilizaba, recomendaba el folclore venezolano, música no muy esotérica. Cuando se equivocaba decía que eran pruebas que él ponía a sus discípulos como parte de situaciones que tienen que atravesar y trascender. Todo esto para no ser juzgado por su propia gente, que ya lo veía viejo, enfermo, irascible, con una trayectoria llena de errores y contradicciones. Lakshmi siempre hablaba en nombre de Samael y también siempre presumió que tenía un vínculo muy profundo con él, pero no conocía a profundidad la obra gnóstica. En sus tratados de psicología contradice a Samael diciendo que hay que cambiar la forma de sentir y luego la de pensar, o sea, abiertamente al revés sin dar muchas explicaciones de cómo hacerlo, una vez más hablando mucho y demostrando nada. Y ya casi al final de su vida, en el año 2000, habiendo cambiado, agregado y tergiversado todo lo que Samael dijo y creyéndose un fiel seguidor de él, sucede lo que faltaba. Se atribuye el nombre de Daimon y sugiere ser el Lucifer. SEI es un comité de crisis, previendo que se acercaba su muerte, al que llama el Consejo Ejecutivo Internacional, a quienes delega todas las responsabilidades institucionales y poniéndose a él mismo en un pedestal de semidios, al que solo se le puede rendir culto. En este comité ha puesto 12 instructores recordando a los 12 apóstoles. Luego agregó 5 más, pero uno se fue, Adonis Grisales, quedando 16 discípulos, un número cabalístico. Sus súbditos, viendo tierra fértil y mucha gente captada al modo evangelista brasileño, comienza a hacer sus fechorías económicas. Divisiones. A pesar que existiera este comité, igual surgieron numerosas divisiones en la gnosis de Lakshmi. Sobre los templos creados por Teófilo, es bueno mencionar que luego de su muerte, y a raíz de las divisiones provocadas por el SEI, se fueron dando de baja algunos, como el de Colombia, que quedó en manos de Gustavo Cifuentes, o el de Bolivia, que quedó en manos de Jai Saicedo. ¿Esto lo hubiera tolerado Lakshmi? ¿Y Samael hubiera sido tan proclive a crear y crear templos por simples peleas egoicas? Respecto al templo de Suiza, hace más de 20 años que piden donaciones y la obra jamás comienza. Actualmente, en el 2021, siguen pidiendo dinero. Han avisado que el templo será finalizado para diciembre del 2022 y que tiene un tamaño de 11 metros de diámetro. Según la profecía de Lakshmi, cuando este templo esté listo, llegaría el fin del mundo. Así que amigos, preparen sus maletas para un viaje en OVNI. Vamos a las preguntas. ¿Por qué Bustos fue nombrado venerable maestro por un ex-gnóstico como De Soto? Si Cuichines estaba caído, ¿por qué Lakshmi estuvo 9 años bajo su mando? ¿Por qué aparece esta carta tantos años después del fallecimiento de Samael y justo cuando fallece Cuichines? ¿Por qué Samael habría heredado la gnosis a un discípulo lejano allá en Venezuela, que además hizo miles de cambios en su doctrina desplazando a su maestro? ¿Por qué Lakshmi entregó una doctrina nueva si Samael dijo que había entregado todo? ¿Por qué se empecinaba en relatar sus vidas pasadas? ¿Por qué inventó rituales nuevos y prácticas nuevas? ¿Por qué cambió el modo de entregar la gnosis? ¿Por qué forma misioneros sin gran preparación en tiempo récord? ¿Por qué desechó a los personajes que le prestaron ayuda como De Soto, Rincón Vázquez o Capitán Mora? ¿No sería que habría un gran secreto grupal? ¿Por qué hay tantas subdivisiones en la gnosis si supuestamente un iniciado puede desdoblarse y acatar órdenes directas de la logia blanca?
¿por qué a pesar de ser contemporáneo de varios venerables maestros, nadie lo reconoció como un maestro? ¿Qué utilidad tenía su capa dorada? ¿Por qué no ha resucitado como Cristo? Estimados gnósticos, amalianos, laxmisianos, despierten del sueño y la esclavitud de una iglesia evangelista con ribetes pseudo-esotéricos. No se dejen engañar por los bellos discursos carentes de esoterismo y realidad. Dejen de adorar personas. Gracias por ver este video, déjanos tu comentario en la caja de comentarios o escríbenos a nuestro correo cuartacamara@gmail.com.